Conversábamos con el director ejecutivo y el consultor jurídico de la Cruz Roja precisamente sobre la asistencia en caso de desastre, pero nos decía también que tienen áreas donde la Cruz Roja del mundo o la Media Luna Roja trabaja, como es el tema de migración. Hay un programa de la Cruz Roja que se llama Monarca, que recuerda las mariposas, millones que vuelan de Estados Unidos a México durante el verano, y así llaman el programa de migración. Hoy precisamente tenemos aquí a Santiago Sáenz, especialista en el derecho migratorio. Migración, Santiago. Estas situaciones de terremoto, de conflicto, la migración sigue siendo un tema central, ¿no? Sí, totalmente, embajador. Buenas tardes. Ahorita hay que tener ir con paso firme, sobre todo con las desgracias naturales y lo que estamos viviendo ahorita en el país con la situación del terremoto. Hay algo denominado la migración interna, donde va a ir toda esta población que se ha visto afectada por el terremoto, hacia dónde se dirige, cómo van a ser los mecanismos para regularizar esas personas en otro contexto Vi nacional. que Naciones Unidas las denomina migraciones climáticas, producto Correcto. de la situación del clima, aunque un terremoto no es clima exactamente, pero está vinculado con todo eso, Sí, ¿no? sí, va por esa índole, denominado de esa manera. El detalle es que, repito, hay que canalizar exactamente, hay que darle un marco jurídico a eso, ¿no? A exactamente esa situación. Son situaciones lamentables, sí, son catastróficas, correcto, pero uno tiene que estar al respaldo, ¿no? De lo que pueda ocurrir. Ese poder ocurrir, hay que canalizar bien esa población. O sea, migrar no solamente de un país a otro, sino también dentro del país puede Claro, ser. eso es lo que es la migración interna, está contemplado, las Naciones Unidas tienen escrito incluso hasta nomenclatura legal al respecto. El detalle es que acá en Venezuela, bueno, es un fenómeno que es totalmente nuevo, ya la migración venía siendo un fenómeno nuevo para Venezuela, no era un país de movilidad migratoria Venezuela, era al contrario, era un país donde un receptor de migrantes. La situación ha cambiado y es debido a esa situación tan compleja que hemos vivido, bueno, se añade esta situación de desastre natural que va a desarrollar no una migración internacional, sino una migración interna. De hecho, hemos visto junto a las Cruces Rojas o Media Luna Roja del mundo y otros organismos internacionales a la Organización Internacional de Migraciones que tiene sede en Ginebra, la OMC. Por eso entonces también están trabajando dentro de esa estructura con la migración interna. Sí, correcto. Ellos tienen un plan más que desarrollado al respecto. Pero repito, el detalle es aquí tenerlo nosotros en nuestra, digamos, en nuestra nomenclatura jurídica. Tenemos que tener ese respaldo. No lo hay. Yo siempre lo he dicho en los programas y en la radio y en los eventos que puedo expresarme. Es que aquí la ley migratoria data del año 2004. Estamos en el año 2026. Imagínense el público que nos pueda escuchar qué tipo de ley está rigiendo, a qué contexto está rigiendo y si esa forma de ver la ley del año 2004 representa la coyuntura y las actualidades de este momento. Obviamente que no. Por eso es que el país le vamos a hacer un llamado, le vamos a hacer un anuncio de una reforma migratoria adecuada a los tiempos actuales. Que además es uno de los países que tiene mayor corriente migratoria, sobre todo diáspora en el exterior, y Correcto. que una ley tiene que fijarse en esa visión de un país donde emigran, porque la ley anterior era más mirando hacia los que inmigran. Exactamente. Era una ley que tenía el lente de la ley era totalmente distinto. Por eso, repito, hay que crear algo que esté adecuado al contexto actual. Nuestra masa poblacional de migrantes sí es numerosa, pero también hay que ver exactamente cómo canalizar todo lo que posiblemente tenga que venir o deba venir a nuestro país para una reconstrucción y más en el terremoto, que bueno, que van a venir múltiples empresas. ¿Cómo se va a canalizar todo el estatus migratorio de esas múltiples empresas? Yo me pregunto, ¿solamente será por decreto del Ejecutivo? ¿Por qué no tenemos un marco jurídico que ya tenga un respaldo y que tenga una rapidez y efectividad para, bueno, momentos de desarrollar y momentos de establecer la migración ya aquí de manera legal? Ahora esas migraciones venezolanas son distintas de acuerdo al país donde van. Hay Sí. migraciones que van a situaciones de mayor estabilidad, pero también hay países de tránsito que tienen muchas dificultades, como el caso de Colombia, ¿no? Sí, bueno, y Colombia, un país que lastimosamente ha pasado por un conflicto bélico desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Estamos hablando de más de 4 décadas, ¿no? Y bueno, hay una masa poblacional colombo-venezolana importante, hay una masa poblacional colombiana en nuestro país que pasa de los 4 millones registrados, ¿ok? Y bueno, las personas que han decidido cursar para otros países, Colombia ha sido un país intermedio entre el país receptor y el país de origen.
tenemos nosotros que contemplar exactamente cómo vamos a canalizar y cómo vamos a darle respuesta a los venezolanos que están allá. Y Algo el que peligro de esa frontera que es permeable, selvática sobre todo, para los jóvenes, donde hay terrible, movimientos de guerrilla. terrible, terrible. La captación que hay ahorita de personas, Jóvenes. etcétera, sí, de migrantes, de los movimientos paramilitares, etcétera, que están haciendo vida en Colombia, bueno, hay que tener cuidado con ello. Nosotros como venezolanos tenemos que responder por nuestra migración venezolana, cómo se ven afectados esas personas y si esas personas van a tener un respaldo jurídico, porque si esas personas no van a tener un respaldo jurídico ante una amenaza latente, que es una amenaza de grupos irregulares, ¿en qué papel estamos hablando, no? Ahora, en tu caso, tú vienes de ser abogado de migración, sobre todo con Estados Unidos, Correcto. a estar ahora como actor en la promulgación de una nueva ley que tiene que ver con todos estos aspectos, porque también es una migración hacia Europa muy grande, venezolana, o ahora que vienen de inmigrantes nuevamente después que se fueron. Sí, bueno, hace muchos años me fui del país, tuve la oportunidad también de estar y ir y venir, y bueno, yo estoy ahorita en este momento en Venezuela, estoy promoviendo este movimiento que es de reforma migratoria, un movimiento que primero es saber exactamente, ser un ávido conocedor social, entender el ADN venezolano para poder proyectarlo hacia una ley. Repito, es imposible que tengamos un marco jurídico datado del año 2004. Es necesario para Venezuela tener un contexto que nos represente, que sea por venezolanos, para venezolanos y sobre todas las cosas que tenga una durabilidad en el tiempo y que lo que todos queremos que sea una mejora en múltiples sentidos para el país. Yo estoy seguro que mucha gente que tiene experiencia en materia migratoria estaría dispuesta a elaborar proyectos, sugerencias. ¿A dónde los pueden dirigir? Bueno, pueden contactarnos a través de la red social santiagoscience.law, repito, santiagoscience.law, y por el número que atiende mi asociada Ana Rizzone, 0412-784-6336. Ahora, una ley de migración, ¿qué aspectos debe contemplar? Bueno, obviamente el aspecto jurídico, pero el aspecto social es fundamental. Repito, hay que adentrarnos al ADN venezolano. ¿Qué necesidad tiene ahorita el venezolano, tanto el que emigró como el que quedó acá? Porque esa familia que quedó acá es parte de uno que queda acá. ¿Dónde está radicada esa persona? Hay que primero tener una contabilidad del migrante. Sí se han hecho algunos estudios, pero tiene que ser a mayor profundidad. Después de tener una contabilidad real migratoria, hay que tener un desarrollo jurídico para darle un respaldo, repito, perdurable en el tiempo, y aparte de ese respaldo jurídico no puede ir a espaldas de un respaldo social. Tenemos que entender, tenemos que ser ávidos conocedores sociales del contexto para estar a la altura de la circunstancia. Ahí entra lo emocional también, porque el Obviamente. inmigrante ni idea de ser lo que ha sido, pero tampoco es hacia dónde va. Correcto. Es una especie de dividido entre patrias. Sí, el migrante luego no tiene una bandera, ¿sí? El país de origen siempre va a ser el país de origen, pero el migrante tiene una nostalgia en sí. Puede ser incluso, a veces lo repito, un laberinto sin fin, ¿no? Entonces... O sale de un laberinto para entrar en otro peor, como dice Borges. Exactamente. Entonces ahí donde nosotros nos tenemos que alzar en el sentido intelectual, en el sentido académico, todas las personas que han tenido la posibilidad de irse del país, formarse en otras latitudes, yo los invito a que vengan, que tengan la oportunidad. Siempre es grato, hermoso regresar al país y contribuir en lo que se puede, en cada quien en su profesión. Bueno, muchísimas gracias, Santiago Sáenz. Siempre conversamos con él sobre el tema migratorio y tenemos la última parte para hablar del tema médico, asistencial y sobre todo en esta situación de crisis donde la medicina es fundamental. Ya regresamos.